Hola, buenas tardes. En este espacio estaremos hablando sobre el tema de Incoterms. Nos dedicaremos a dar un repaso general a los conceptos principales y mostrar dos ejemplos sencillos sobre cómo se realiza una negociación internacional para el movimiento de mercancías. Los Incoterms son normas o reglas de comercio internacional que reflejan la práctica vigente en el transporte internacional de mercancías. Se utilizan para delimitar las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, regulando la entrega de mercancía, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites documentales. Los Incoterms se dividen en 4 categorías y estos a su vez en algunas subcategorías. Es importante destacar que dichas iniciales corresponden a los términos en inglés, pero para interpretarlos sin problema en una tabla que veremos más adelante, veremos su traducción al español. Las categorías de los Incoterms son las siguientes. La primera categoría, categoría E. En esta categoría, el vendedor entrega la mercancía en sus propias instalaciones y el comprador se encarga de todos los trámites, riesgos y costos de la importación de la mercancía. La segunda categoría, categoría F. Aquí, el vendedor se responsabiliza de los costos y riesgos del transporte hasta un punto en donde se acuerda con el comprador, se debe entregar la mercancía al transportista principal. A partir de ese momento, las responsabilidades se trasladan al comprador. En estas dos categorías, la E y la F, siempre el comprador, en este caso el importador, cubre el costo del flete por el traslado. Siguiente categoría, la tercera categoría, categoría C. Esta categoría comprende Incoterms aplicables a operaciones en las que el vendedor se responsabiliza de los costos de la entrega hasta un punto acordado con el comprador, incluido el coste de transporte principal, pero la responsabilidad de riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía es del comprador. Siguiente categoría, categoría D. Esta categoría se aplica cuando el exportador o el vendedor se responsabiliza de los costes y riesgos del transporte de la mercancía hasta su destino final. En estas dos categorías, la categoría C y la categoría D, los costos del flete son cubiertos por aquella parte, por el vendedor. Dado que muchas operaciones de transporte de mercancías se realizan por la vía marítima, algunos Incoterms han sido creados exclusivamente para esta modalidad de transporte.